Amados hermanos de la Iglesia Cristiana de Jericín, vamos a continuar con nuestro estudio para las células en la carta de los Efesios y continuamos en el capítulo 5 de los versículos 15 al 21. Ahí vamos a tener otra hermosa lección acerca de la vida cristiana. Y en esta ocasión, nuestro estudio lleva por título Andar en sabiduría. Como los estudios anteriores, si ustedes recuerdan, ya hemos tratado acerca de andar en santidad, andar en luz y ahora andar en sabiduría. Término que se nos hace bastante familiar porque estuvimos casi un año, alrededor de un año, estudiando el libro de Proverbios. Así que algunos términos y citas quizás se nos hagan conocidos. Tenemos esta verdad central para este estudio. El tiempo es un talento que Dios nos da y se malgasta y se pierde cuando no se usa conforme a su intención, conforme a su voluntad. Así pues, el tiempo, como si fuese un recurso económico, un talento, dice, nos los da el Señor todos los días y debemos de saber cuál es su voluntad para que no se malgaste o se pierda. Como parte de los comentarios complementarios tenemos precisamente el tiempo, ¿a qué se refiere? Y el glosario de un solo término que aparece en nuestro estudio bíblico y que siempre nos ha gustado darles el significado o significados para que ustedes lo comprendan mejor. Es el tiempo. La palabra griega que se traduce tiempo en este pasaje bíblico denota una temporada específica de duración determinada, que en la Biblia MacArthur el comentario que hace a este versículo es que ese artículo definido el que está antes del término tiempo es probable que se refiera a los años que constituyen la vida de un individuo como creyente. O sea, el tiempo de nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere que lo administremos con sabiduría. Dentro del glosario, les decía, un solo término va a aparecer en nuestro estudio bíblico. Se habla de disolución. Y la Real Academia Española nos da varios significados. Vamos a ver 5 de ellos. Acción y efecto de disolver. Número 2. Mezcla que resulta de disolver cualquier sustancia en un líquido. Como que nos trae a la memoria, hermanos, las lecciones de química que llevamos, por ejemplo, en secundaria. Otra acepción. Esta ya empieza a ser más aplicativa para nuestro estudio. Dice, relajación y rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas. Si ocupamos una buena cantidad de estudios en Efesios acerca de la unidad, esta disolución en el enfoque de romper lazos o vínculos entre personas ya empieza a sonar, ¿verdad? Tenemos otro significado más. Disolución de la sociedad o de la familia. Y relajación de vida y costumbres. Relajación de vida y costumbres. Como sinónimos tenemos desenfreno, libertinaje o relajación. Les recomiendo que mantengan en su mente que disolución, de acuerdo a lo que vamos a ver en el estudio de esta semana, va a ser como sinónimo de desenfreno, porque así lo traducen otras versiones, disolución o desenfreno o libertinaje. Otros significados, o más bien sinónimos, son alejamiento, separación, ruptura.
Como una introducción a este estudio, por quinta ocasión, Pablo utilizó la palabra andar. Ya se nos hace familiar el término en griego peripateo, traducida vivir en la Nueva Traducción Viviente y otras más. Aquí Pablo instruye a los creyentes a ser sabios en su andar o conducta, siendo llenos del Espíritu Santo. En este pasaje, el apóstol escribe la amonestación, escribe la orden, para luego dar su aplicación práctica. Entonces, es una lección completita, mis amados hermanos, como un episodio, ¿sí?, de andar en sabiduría. Y todavía, a partir de aquí, vamos a ver muchas más aplicaciones. Así que punto número 1, mis amados hermanos, la acción adecuada. Aquí está el mandato. El apóstol Pablo nos ordena, guiado por el Espíritu Santo, andar sabiamente. Y tenemos estos versículos, Efesios 5, 15 y 16, que dice así: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta es nuestra base bíblica del mandato que nos da el apóstol en este punto. Dice, la traducción de la Nueva Versión Internacional 95 para este versículo incluye esta frase: tengan cuidado de su manera de vivir. Es literal. Mirad, pues, y completamos el versículo, diligencia, cómo andéis. Diligencia y cuidado son semejantes. Y me gustó un comentario con el que se complementa este versículo, que dice, se supone caminar o vivir cautelosamente. Caminar como alguien que se mueve por un terreno lleno de plantas espinosas. Entonces, usted se fija, cuando andamos en medio de ortigas o en medio de espinos y no queremos picarnos, así nos fijamos muy bien dónde colocamos nuestros pies. De esa manera, el apóstol Pablo nos está diciendo, tengan cuidado de cómo vivimos todos los días, ¿sí? Porque los días son malos. Tengamos cuidado de cada movimiento, de cada decisión. El adverbio con diligencia en griego, el término es akribos, que literalmente significa con precisión, ¿verdad? Caminar con precisión. Los creyentes deben andar, vivir con diligencia, como sabios o diestros, y así agradar al Señor, llevándose bien los unos con los otros, ayudándose, apoyándose, visitándose, redimiendo el tiempo, tal y como lo menciona la manera para este andar cuidadoso y preciso es aprovechando bien completamos, hermanos, tiempo. Es decir, cada momento oportuno, según la Nueva Versión Internacional 95. Y aquí dice complementar con Colosenses 4:5, que dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces debemos recordar, hermanos, que nuestra vida es de testimonio. Estamos bajo el enfoque, bajo la mirada de muchas personas que son incrédulas y que están viendo nuestro vivir. Por eso es que dice que andemos con diligencia. Y Colosenses dice con los de afuera. Hace énfasis en los de afuera. Dice, y la razón para este andar cuidadoso, dice, es que los días son, completamos, malos. Hay violencia, hay guerras, hay pobreza, hay enfermedad, como lo estamos viviendo actualmente. Entonces, realmente, hermanos,
Debemos ver estos días malos como una oportunidad para que andemos con diligencia, dice, aprovechando el tiempo. Muchos andan en pecado y ya que el tiempo es corto, que la vida, hermanos, es breve, los creyentes deben usar su tiempo de vida al máximo para volverse de las tinieblas a su luz. Esto requiere una conducta sabia. En sentido bíblico, porque la palabra dice no como necios, recordamos que era un necio, ¿sí? Un necio no se llama así por una limitación intelectual, ¿sí? Por una disminución en su capacidad mental, dice, sino debido a la incredulidad y las obras abominables que esta actitud trae como consecuencia. Es cuestión de actitud, de elecciones. Salmo 14:1, que es un versículo que muchos conocemos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Otra cita más, Romanos 1:22. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿sí? Entonces, aquí vemos que es corazón incrédulo y como resultado de él, obras, actos abominables. El necio vive separado de Dios y en contra de la ley de Dios. Si se le dice, por aquí es el camino de Dios, el necio dice, me voy en sentido opuesto. Recordemos nuestras lecciones de Proverbios, estos dos versículos, amados hermanos. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y otro cita más, otro texto más es 14:9, Proverbios 14:9, que dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Entonces el necio vive separado de Dios, de su ley, por eso no puede comprender la verdad. 1 Corintios 2:14 así lo afirma, porque dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces no comprende la verdad ni su condición real, su condición verdadera, descrita en Romanos 1:21 y 22, que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es indiscutible, amados hermanos, que los creyentes debemos evitar esa actitud y nunca comportarnos como necios, ni con chisme, ni con burla, ni cualquier otra actitud con la cual tengamos una actitud necia. Miren, amados hermanos, aquí hay dos versículos que están dirigidos a creyentes y se les dice necios. Lucas 24:25, aquellos discípulos que iban el camino a Emaús y que no expresaron su reconocimiento al Señor Jesucristo resucitado. En Lucas 24:25 dice, entonces él, Jesús, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahí les llama insensatos. Aquel, en ese caso dice, se resistieron, tardaron en creer lo que ellos ya sabían de las profecías acerca del Señor Jesús. Y luego Gálatas 3:1-3, ese regaño tremendo que Pablo
le da a los Gálatas cuando les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Allí entonces nos están diciendo que en un momento dado, si somos tardos en obedecer la palabra de Dios, en creer a la palabra de Dios, se nos puede identificar como necios. Ahí estuvo el mandato. Ahora, el estado indicado: volverse sabios. Tenemos estos versículos del Efesios capítulo 5, desde el 17 hasta el 21. Pero voy a leer primero los versículos 17 y 18, que dicen así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En lugar de ser insensatos, en griego, afrones, sin sentido, o necios, como aparece el término asofoi en el versículo 15. Los cristianos deben entender, en griego, sinete, comprender intelectualmente, dice, cuál es la voluntad del Señor. Debemos comprender intelectualmente cuál es la voluntad del Señor. Solo después que uno entiende lo que le agrada a Él, puede llevarlo a cabo en su vida. Entonces, ¿dónde está para nosotros la voluntad del Señor Jesucristo expresada? Pues está allí, en la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, leyéndola, comprendiéndola, aplicándola, es ahí donde podemos nosotros agradar a nuestro amo, Señor. Yendo de lo general a lo específico, Pablo explicó cómo la sabiduría, siendo una capacidad intelectual, de razonamiento y espiritual, funciona en la conducta de la persona. El versículo 18 incluye un mandato negativo y uno positivo. El negativo, claramente, dice, es evitar embriagarse con vino, porque puede llegar a ser incorregible. Es decir, que muchas veces caen en un vicio y ya no hay muchas veces corrección o con dificultad hay corrección. ¿Qué es lo que es incorregible? Ahorita lo vamos a tocar. Completamos la frase bíblica que dice, en lo cual hay disolución, ¿verdad? Separación, por buscar ese. La palabra azotia, que se traduce como disolución en nuestras Biblias Reina Valera actualizada, dice que se traduce con su sinónimo desenfreno en la Nueva Versión Internacional 95 y en la versión Dios habla hoy, y libertinaje en la Biblia latinoamericana. Estas dan la idea de un vivir licencioso y disoluto. En este versículo, el sentido literal de incorregibilidad parece mejor, ya que un hombre ebrio actúa anormalmente. En lugar de controlarse a sí mismo, el vino lo controla. Y entonces vemos toda la vida que acompaña o que aparece
cómo es el tipo de vida de una persona que está dominada por el alcohol. Muchas veces se separa de su familia, disolución, hay libertinaje, el alcohol lo induce a otras muchas actitudes que son reprobables. Y todo esto porque está controlado por el alcohol. Ya sabemos y nos acordamos que uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Por el contrario, en lugar de ser dominados por el vino, dice el mandato divino es ser llenos del Espíritu Santo. Que nuestro corazón, que es el motor de nuestro actuar, esté lleno del Espíritu Santo y que sea el que nos motive, el que nos impulse a actuar. De esta manera, el creyente, en lugar de controlarse a sí mismo o ser controlado por alguna otra sustancia, es controlado por el Espíritu Santo. Puede ser más preciso decir que el Espíritu Santo es el agente de la llenura, ¿sí? Es el agente, el que realiza la acción, como dice en Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, vivid en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, el Espíritu Santo es el agente y que Cristo es el contenido con que nos llena, el contenido de la llenura. Así, en esta relación, en tanto que el creyente se rinde al Señor y es controlado por Él, cada vez manifiesta más el fruto del Espíritu. Como leemos en Gálatas 5:22 y 23, que ya muchas veces lo hemos leído y lo conocemos de memoria. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La morada del Espíritu, el sello y el bautismo por medio del cual se nos integra a un cuerpo, al cuerpo de Cristo, ocurren todos en el momento de la regeneración, en el momento en que aceptamos a Cristo Jesús como Salvador. Y por tanto, no constituyen un mandato. Dice, la orden es aquí. Sin embargo, a los creyentes sí se les ordena, sí se les manda que sean llenos constantemente del Espíritu Santo. Cada cristiano tiene todo el Espíritu Santo, pero el mandato aquí es que el Espíritu tenga el control de él, de la persona, del creyente. El andar sabio, entonces, es aquel que se caracteriza por el control del Espíritu Santo en el. Tenemos que permitir ser llenos del Espíritu Santo, ser llenados por el Espíritu Santo. Muchas veces, hermanos, en nuestra mente sabemos lo que debemos hacer. Es cuestión hacer lo que ya sabemos que viene en la palabra de Dios con respecto a una decisión, con respecto a un actuar. Ahora, como continuación, los versículos 19 al 21 mencionan 4 resultados de ser llenos del Espíritu. 4 resultados. Dice así, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí, en estos versículos, está precisamente 4 resultados de ser llenos del Espíritu. Primero, primer producto,
primer resultado. Es la comunicación entre los creyentes. ¿Cómo nos hablamos entre nosotros? Dice con salmos, en griego salmois. Los salmos del Antiguo Testamento, a eso se refiere, que se cantaban con instrumentos de cuerdas como las arpas, tanto individual como en coro. La iglesia primitiva cantaba los salmos bíblicos al unísono. Así que, amados hermanos, esa es la razón por la cual, pues, apreciemos aquellos cantos que son casi son letra tal cual de un salmo. Apreciémoslo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos en nuestro menú, en nuestra índice de cantos, muchos de ellos están identificados como salmos y son hermosísimos, mis hermanos y hermanas. Hay que cantarlos, ¿sí? Con himnos. Vamos a ver a qué se refiere el apóstol Pablo con himnos, porque luego para nosotros todos son himnos. Pero miren a qué se refiere específicamente en la palabra himnos. Himnois. Alabanzas compuestas por los cristianos que se distinguen de los salmos porque se enfocaban más que todo en el Señor Jesucristo. Se enfocaban en el Señor Jesucristo, sobre su amor, sobre su vida, sobre su persona, sobre su sacrificio, su resurrección, etcétera, ¿verdad? Esos son himnos. Dice, y cánticos espirituales. Un término general que probablemente fueran expresiones personales de testimonio personal que exaltaban las verdades de la gracia y la salvación en Cristo. Entonces, amados hermanos, que sea parte de nuestro hablar, como a veces lo hacemos en los mensajes que nos enviamos los unos a los otros, sobre todo ahorita en esta época tan difícil de contingencia, cómo refuerza nuestra fe cuando unos a otros nos enviamos textos, nos enviamos salmos, ¿verdad? Segundo producto, es la comunicación con el Señor, al cantarle y alabarle. El término que aparece aquí es salontes, sayontes, cantar con un instrumento de cuerdas en el corazón, cantar en el corazón, o a veces, hermanos, podemos estar solos y le cantamos a Dios, dice. La música en la iglesia debería ser un medio para que los creyentes se ministraran los unos a los otros y el canto un medio para alabar al Señor. Tercer resultado, es, como ustedes lo acaban de ver, hermanos, es la acción de agradecer al Dios y Padre. Agradecer al Dios y Padre. Dice, aquí me gusta como dice el versículo 20, siempre. Acción de agradecer al Dios y Padre siempre, continuamente. Veamos estas citas complementarias de Efesios 1, 2 y 3, que dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego viene un reconocimiento en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el versículo 17 dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, alabarle continuamente, agradecerle continuamente por lo que Él hace. ¿Sí? En este pasaje vemos algo que Él hace, algo que Él nos ha dado, ¿verdad? Colosenses 3:17 nos menciona precisamente otra cita complementaria que dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios por medio de Él. Y Primera Tesalonicenses 5:18, lo sabemos de memoria, donde dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en... Cuarto resultado. Los creyentes controlados por el Espíritu Santo se deben someter unos a otros, sirviendo voluntariamente a los demás y estando bajo su autoridad, antes que dominarlos y exaltarse a sí mismos. Sin embargo, las actitudes de los cristianos hacia los otros, este sometimiento, dice, se basa en y como dice el versículo 21, en nuestro temor a Dios. Como tememos a Dios, entonces nos podemos someter a un hermano que puede estar, ¿verdad?, no en la dirección de un ministerio, pero sí, por ejemplo, un ujier que nos indica dónde sentarnos y obedecerle, ¿verdad?, seguir sus indicaciones porque le tememos a Dios. No reaccionar de una manera, pues, diríamos, con enojo o con otra actitud que no agrada al Señor. Entonces, mis amados hermanos, la aplicación del estudio es esta. Siempre debemos ser conscientes de la brevedad de la vida. Casi siempre, hermanos, cuando cumplimos años, y estos son en el inicio de una década, por ejemplo, abandonamos los 20 y entramos al 30, al año número 30, o dejamos los 30 y entramos a los 40, y más nos pega cuando dejamos los 50 y entramos a los 60, es cuando somos conscientes de lo breve que es nuestra vida. Entonces, debemos aprovechar o redimir, rescatar, administrar al máximo la mayor parte de nuestro tiempo en este mundo malo, para cumplir a plenitud los propósitos de Dios y reconocer las oportunidades diarias para la adoración y servicio a Dios. Así que, amados hermanos, alabemos a Dios en nuestras casas, reconozcamos las oportunidades de servicio con los que tenemos cerca y en medio de esta contingencia, con las oportunidades que Dios nos dé y con el cuidado que Él nos da, su protección, podamos servir a nuestros hermanos y a aquellos que se acercan a solicitar nuestra ayuda. Que el Señor les bendiga y les siga guardando en su amor siempre.